Vamos a comenzar con el estudio de la palabra. Continuamos en nuestro ciclo de estudios del Evangelio de Cristo y los falsos evangelios. La semana pasada estudiamos un evangelio que es muy común en medio de muchas agrupaciones que se hacen llamar cristianas. El día de hoy estudiaremos otra doctrina más que se está desenvolviendo a través de lo que se conoce como el cristianismo nominal. La semana pasada veíamos la doctrina de la salvación no se pierde, una doctrina que ha generado muy malos frutos. La predestinación absoluta, es decir, Dios creando a gente para ser salva y creando a gente para condenarse, o sea, Él los creó específicamente para eso, y vimos cómo es algo que no puede caber en el carácter y en la palabra de Dios. También estudiamos en este ciclo la doctrina del acepta a Cristo en tu corazón, que es una doctrina sencilla, fácil, muy diluida y muy contraria a las demandas que Cristo ponía para que alguien fuese su discípulo. Es solamente proferir con nuestra boca, acepto a Cristo en mi corazón, y ya sencillamente con eso la gente se considera salva. Vimos cómo es algo que no embona, no encaja en lo que predicaba Cristo y en sus demandas. También hemos estudiado la doctrina del proceso, el poco a poco, el ir dejando el pecado poco a poco. Y vimos cómo tampoco es compatible con el Evangelio de Cristo, que consta del arrepentimiento de la fe en Jesucristo. Recomendamos a aquellos que no han escuchado las enseñanzas anteriores que puedan contextualizarse con ellas. Hay cassettes que están grabando de este ciclo y tienen como propósito que puedas revisar las enseñanzas, que si no estuviste, que puedas escucharlas. Y a lo mejor si estuviste, quieres tomar nota de ellas o quieres reafirmarte en ellas, te van a ser de muchísima utilidad para poder tener los cimientos firmes en tu fe y para poder compartir a otros que quizá están el día de hoy atados, esclavizados o engañados con este tipo de enseñanzas y doctrinas. El día de hoy estaremos hablando de otra doctrina que ha dañado mucho el nombre de Dios, a la iglesia, el honor de Dios. Y es la doctrina que dice que el cristiano, por cuanto estamos en la dispensación de la gracia, ya no tiene que cumplir, que vivir de acuerdo a la ley moral de Dios. Una herejía, es una herejía. ¿Por qué? Porque la gente en base a esta doctrina lo que dice es, estamos en la gracia, ya no estamos en la ley, y en cierta manera eso es cierto, porque pasó la dispensación de la ley y estamos ahora en la dispensación de la gracia, en el tiempo de la gracia, de la gratitud, del perdón, etc. Pero eso no es sinónimo y eso no significa que la persona ya no tenga que obedecer la ley moral de Dios. Pero la interpretación que la gente le da a esta doctrina es, estamos en la gracia, ya no estamos bajo la ley. Entonces, pues, el cristiano ya no tiene que obedecer la ley de Dios, ya no tiene que obedecer la ley de Moisés, ya no tiene que vivir de acuerdo a los mandamientos que fueron prescritos en la ley de Dios, porque ya no estamos bajo la ley, estamos en la gracia. Entonces, como yo acepté a Cristo en mi corazón, como un día yo recibí a Cristo en mi corazón, ya estoy salvo. Y ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Y por lo tanto, ya no tengo que vivir obedeciendo y poniendo en práctica los mandamientos de Dios. Esto es, en resumidas cuentas, lo que dice esta doctrina, esta enseñanza, que tiene mucha fuerza el día de hoy. Y de hecho, cuando la gente predica que es importante que se obedezca a la ley de Dios, a la ley moral de Dios, te dicen, es que eres un legalista. Eres un legalista, estás todavía en la ley, estás mal, ya estamos en la gracia, te dicen, y no comprenden lo que es el término de legalismo, y piensan que legalista es el pedir que la gente obedezca a la ley moral de Dios. Y eso es una contradicción terrible, pues en ese caso Jesús hubiera sido el primer legalista, porque Él levantó y exaltó la ley moral de Dios muchísimo. Lee el Sermón del Monte. Jesús se la pasó exaltando la ley moral de Dios. Entonces Cristo hubiera sido el primer legalista. No puede ser empleado legalismo, el término legalismo, a gente que desea obedecer la ley moral de Dios.
Hoy vamos a entender qué significa estar en la gracia, qué nos significa también. Y vamos a entender también un poco de lo que es la ley de Dios, que es perfecta, que es buena y que es eterna. Salmo capítulo 19, versículo 7. Dice la Biblia: la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Está utilizando sinónimos de la ley de Dios. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio es lo mismo que la ley, es lo mismo que la palabra. El testimonio de Jehová es fiel, o sea, la palabra de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Vuelve a hablar de la palabra. Los mandamientos, la palabra de Dios es recta, que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro. Precepto es sinónimo de la ley de Dios, de la palabra. La palabra de Jehová es pura, que alumbra los ojos. Aquí vemos algunas de las características, algunos de los beneficios de la ley de Dios, de la palabra de Dios, del testimonio de Dios, como lo llama la propia palabra. Hoy refutaremos una vieja herejía que ya estaba predicándose en el tiempo de los apóstoles, allá en el primer siglo. Hoy refutaremos una herejía que se conoce como el antinomianismo. Seguramente has escuchado hablar de ese término, o a lo mejor nunca habías oído hablar de él, el antinomianismo. Y vamos a explicar en qué constaba o qué implicaba esta doctrina, qué enseñaba esta doctrina. Y vamos a entender que es lo mismo que se está predicando el día de hoy en muchos lugares que se dicen cristianos. Antinomianismo viene de la palabra griega anti y nomos. La palabra anti significa contra, en contra de. Anti, en contra. Y nomos significa ley, la ley de Dios. Los antinominianos eran gente que estaban en contra de la ley de Dios. ¿Qué decían los antinominianos? Ellos decían que ya no había necesidad de guardar la ley de Dios, que ya no había necesidad de poner en práctica la ley que Dios había dejado en el Antiguo Testamento. Esto predicaban los antinominianos. Entre ellos habían grupos como los gnósticos, que era una secta que estaba muy fuerte en el tiempo del apóstol Pablo, el apóstol Juan, y que ellos tuvieron que estar refutando en sus cartas, porque eran personas que estaban enseñando que ya no se debía que obedecer la ley de Dios. Bueno, este antinomianismo se ha infiltrado el día de hoy dentro del ámbito cristiano. Y hay muchos cristianos que están predicando exactamente lo mismo, pero utilizando pasajes de la Escritura. Utilizando textos bíblicos, quieren argumentar que el cristiano ya no tiene que obedecer la ley moral de Dios. Y esto es una mentira, esto es un engaño, esto es algo antibíblico, esto es algo que va en contra de los principios y los fundamentos del Evangelio de Cristo. Y vamos a ver cómo la Escritura lo refuta, no lo confirma, por el contrario, lo refuta. Y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos enseña, a qué nos estimula la palabra de nuestro Dios. Una vez más, Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta. Y si usted viene quizá del catolicismo romano y ve ahí Jehová nos espante, no tiene nada que ver con los testigos de Jehová. Está hablando acerca del nombre que Dios dio a Moisés, que significa yo soy el que soy. ¿Sí? Yo soy el que soy. Eso significa. Porque en ocasiones cuando la gente escucha ese término como que empieza ahí a hacer conjeturas y se cierra y se bloquea. No, estamos hablando del nombre que Dios dio a Moisés, que se puede traducir como Jehová, se puede traducir como Yahvé, se puede traducir como Jehová o Yahweh. Hay muchas traducciones, o sea, porque es un juego de letras que fueron dadas por Dios a Moisés, que significan yo soy el que soy, el eterno. Y dice la ley de Dios, la ley de Jehová es
perfecta. ¿Qué significa perfecta? Que no es susceptible a ser mejorada ni a ser corregida. Que es perfecta. Que no puede ser purificada, que no puede ser superada o mejorada. La ley de Dios es perfecta. Y yo te pregunto, si algo es perfecto, ¿dejará de funcionar? Obviamente no. Aquello que es imperfecto, claro que dejará de funcionar. La ley de Dios es fiel, dice la palabra. ¿Qué significa que la palabra de Dios es fiel? Que el testimonio de Dios es fiel. Significa que se cumple todo lo que en él está escrito. Todo lo que Dios ha escrito en su palabra es fiel. Se va a cumplir, se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. La palabra de Dios es fiel. Ni una jota, ni una tilde de la ley caerá, dice la palabra. Todo se va a cumplir, pasará. Todo, absolutamente todo se va a cumplir. La palabra de Dios también dice que es recta. Los mandamientos de Dios, de Jehová, son rectos. ¿Qué significa que son rectos? Que buscan la justicia, que buscan aquello que es lo mejor, que busca lo más correcto, lo mejor en toda circunstancia. Los mandamientos de Dios siempre buscan la justicia, la rectitud. La palabra de Dios es pura. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Qué significa que es puro? Significa que no está corrompido, que no está sucio, que no tiene mancha, que concuerda con la conciencia del ser humano. Y dice la Biblia que alumbra los ojos. La palabra de Dios, cuando el ser humano la entiende, cuando el ser humano la abraza, cuando el ser humano la estudia y medita en ella, aclara nuestros ojos y nos permite entender quién es Dios, cómo es Dios y qué tenemos que hacer para acercarnos a Dios. Pero a pesar de que la ley de Dios es perfecta, a pesar de que la ley de Dios es fiel, a pesar de que la ley de Dios es recta, a pesar de que la ley de Dios es pura, hay gente que el día de hoy predica que ya no tenemos que obedecer la ley de Dios. ¡Qué contradicción! Si es perfecta, si es buena, si es fiel, si es recta, si es pura, si es para el bien de la humanidad, si es para el bien de la sociedad, si es para el bien de los seres humanos, ¿por qué pues no debería el hombre obedecerla? Esa es la contradicción en la que entran las personas que dicen que ya no debe obedecer el cristiano la ley moral de Dios. Les parece como una pesada carga, como un yugo insoportable, y lo aborrecen, lo abominan. Y repito, cuando alguien dice hay que obedecer la palabra de Dios, te dicen es que eres un legalista. Eres un legalista y ya no estamos en la ley, sino estamos en la gracia. ¿Por qué no le pedimos a Dios hoy que Él sea el que nos instruya y que nos permita entender esta verdad de una manera sencilla? Vamos a suplicarle a Él, al Espíritu Santo, que Él sea el que nos alumbre a través de su palabra. Oh Dios, dice la Escritura, dice tu palabra, Señor, que tu ley es perfecta, que tu ley es fiel, Señor, que tu ley es recta, pura y buena. Hoy déjanos entenderlo, Señor. Hoy déjanos valorarla, Señor. Y hoy déjanos ponerla en el lugar que tú la has puesto. Háblanos hoy, Dios, y quita, Señor amado, cualquier cardo, cualquier espino de los corazones, cualquier planta que pueda ahogar tu palabra, Señor, para que Dios pueda fructificar tu evangelio en cada una de estas vidas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Y por qué no vamos directamente al Maestro, a Jesucristo, y veamos lo que Él dijo acerca de la ley? ¿Será que Cristo dijo que la ley iba a ser abrogada? ¿Que la ley iba a perecer o a terminar? Mateo 5:17 es Jesucristo mismo hablando y dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Como diciendo, no se te ocurra, no lo pienses, no te dejes engañar de que yo he venido para abrogar la ley y los profetas. Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota,
ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es Jesús quien está hablando. Y él dijo, no, mira, primero pasará la tierra, primero pasarán los cielos. Pero yo no he venido a abrogar esta ley, sino he venido a cumplir la ley. ¿En qué contexto está Jesús hablando en este pasaje? ¿Será que está hablando en el contexto de sacrificar ovejitas? ¿Será que está hablando en el contexto de la ley ceremonial de Dios? No, de ninguna manera. Está hablando en el contexto de la ley moral de Dios. La ley moral de Dios. Y para esto quiero ver si tenemos un cuadro por aquí donde vienen las diferentes leyes, para que podamos entender a qué ley se está refiriendo Cristo. La palabra de Dios hace referencia a diferentes tipos de leyes. Están las leyes civiles, las leyes ceremoniales, las leyes sanitarias y las leyes morales, ¿sí? La Biblia habla de estos diferentes tipos de leyes en el Antiguo Testamento. Algunas de ellas, la gran mayoría, sí han sido abolidas, abrogadas y ya no son vigentes para nosotros. Pero la ley moral, esta ley, sigue vigente. Cristo vino a confirmarla. Cristo vino a corroborarla. Y en Mateo 5, cuando dice, yo no he venido a abrogar la ley, se está refiriendo a la ley moral. Ahorita vamos a explicar qué significa cada una de ellas. ¿Qué es la ley civil? La ley civil es la ley que en el Antiguo Testamento se refiere específicamente al pueblo de Israel. Así como el día de hoy tenemos leyes civiles en nuestro país, leyes para la sociedad, leyes para el pueblo, y son diferentes las de México que las de Estados Unidos, y aún a veces varían de estado en estado dentro de nuestra propia república, porque cada estado es libre y soberano, y pueden modificar las leyes en algunos aspectos y en algunos puntos. Son leyes civiles. La ley civil que estaba aplicada para el pueblo de Israel, para los judíos, no es aplicable para nosotros. Ha sido abrogada, ha sido abolida. No tenemos que ponerla en práctica. Vamos a dar un ejemplo para que podamos comprenderlo. ¿Qué decía la ley civil que se debería hacer con una mujer hechicera dentro del pueblo de Israel? Había que apedrearla. Es decir, cuando una persona practicaba hechicerías, practicaba limpias, practicaba el ocultismo, el estar siguiendo a los astros, el estar consultando a los muertos, a esa persona la sacaban del pueblo de Israel, tomaban piedras y la apedreaban, la mataban. Había pena de muerte y la gente moría apedreada. Los hechiceros morían apedreados. ¿Qué hacían con los adúlteros? Hacían lo mismo. A un adúltero, a alguien que había sido infiel a su esposa o a su esposo, igualmente lo sacaban del pueblo, del campamento, y tomaban piedras y lo mataban. Eso es ley civil. En nuestro país no está aprobada la ley y la pena de muerte para pecados como estos. Entonces, a la gente que es adúltera, supuestamente pueden hacer un juicio y a lo mejor pueden haber cierto tipo de penas, pero son diferentes. ¿Por qué? Porque el apedreamiento es específicamente de la ley civil del pueblo de Israel. ¿Estamos comprendiendo? Entonces la ley civil no es para nosotros, era para los judíos. Esa ha sido abolida, ha sido abrogada. Las leyes ceremoniales eran leyes que los judíos acostumbraban en sus ceremonias. Es decir, ellos tenían rituales, ellos tenían ciertas ceremonias que estaban en su ley ceremonial. Y decían, en el primer mes, a los 15 días, tendrás que tomar de las vacas un cordero sin mancha, etc. Lo sacrificarás y no comerás pan con levadura. Y harás santa convocación, se juntarán, alabarán a Dios. Era ley ceremonial, ceremonias de sacrificios, de matar corderitos, de presentar las ofrendas, de mecerlas delante de Dios, la circuncisión, las lunas nuevas, etcétera, etcétera. Era ley ceremonial de los judíos. Y todo ello ha sido abolido, todo ello ha sido abrogado. Los cristianos el día de hoy no tenemos que traer los domingos aquí un becerrito, degollarlo, derramar su sangre y comenzar a hacer sacrificios. No, eso ya fue abrogado. Es parte de la ley ceremonial del Antiguo Testamento, lo cual solamente era sombra y figura de lo que es el Nuevo Testamento. ¿Qué significa esto? Ese corderito que
que sacrificaban y derramaban su sangre, solamente era figura de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, todo lo que se hacía, los rituales, las ceremonias de los judíos eran tipo y figura de lo que es el día de hoy. Por ejemplo, los sacerdotes entraban al lugar santísimo con una laminilla que decía santidad a Jehová, y la ley ceremonial los obligaba a traerlo. Es tipo y figura del cristiano el día de hoy, que en su mente sabe que debe ser santo porque Dios es santo. ¿Sí me comprendes? No tenemos que caminar con una lámina en la cabeza diciendo santidad a Jehová. O sea, ahora es una manera de pensar, una manera de vivir y de actuar. Los sacerdotes entraban al lugar santísimo con una vestimenta con campanitas y tenían que traerlas. Bueno, el día de hoy los cristianos no vestimos con campanitas en la bastilla de los pantalones. No, las campanitas solamente eran tipo y figura de que cuando caminaban iba sonando, y tiene que ver con el testimonio, con la predicación, con el evangelio, el cristiano dándose a conocer a cada paso que da. ¿Se comprende? Todo es tipo y figura de lo que es el día de hoy. La ley ceremonial ha sido abrogada. No tenemos por qué cumplirla los cristianos. ¿Sí? La ley sanitaria tiene que ver con medidas de higiene que venían en el Antiguo Testamento. Medidas que Dios mandaba y pedía para evitar epidemias. El día de hoy conocemos que hay microorganismos, conocemos que hay gérmenes, conocemos que hay bacterias y podemos tomar medidas para evitar enfermarnos. Pero en el pasado no sabían esto y por eso Dios prohibía en la ley sanitaria la ingestión de ciertos alimentos. Por ejemplo, Dios prohibía que comieran el cerdo. ¿Por qué lo prohibía? Porque se sabe el día de hoy que el cerdo, pues si no se limpia bien, si no se guisa correctamente, puede producir enfermedades. Puede producir cisticercos en el cerebro, etcétera, etcétera. Entonces Dios puso leyes sanitarias para evitar que se propagasen las epidemias dentro del pueblo de Israel. Y había muchas leyes sanitarias que les mandaba limpiar objetos en aguas corrientes. Ahí en el río, cuando corrían las aguas, tenían que lavar ciertos objetos. Era ley sanitaria. Cuando los judíos tenían que realizar sus necesidades fisiológicas, tenían que salir del campamento y realizarlas fuera y no dentro del campamento para evitar epidemias. Eran leyes sanitarias que eran específicamente aplicables para el pueblo de Israel. ¿Estamos comprendiendo? Las leyes sanitarias también han sido abrogadas, han sido abolidas, no son para nosotros. Pero la ley moral de Dios es la que dice qué es bueno y qué es malo, qué es correcto y qué es incorrecto. Y en el Antiguo Testamento sí hay ley moral. Hay ley civil, hay ley ceremonial, hay ley sanitaria, pero también hay ley moral. Por ejemplo, lo que estudiamos hace algunos meses de los 10 mandamientos es ley moral de Dios. No matarás, no adulterarás, no robarás, no hablarás falso testimonio en contra de tu prójimo, no hurtarás, honra a tu padre y a tu madre, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, a su casa, a su siervo, etcétera, etcétera. Los 10 mandamientos sí son ley moral de Dios. Y en la Biblia, en el libro de Levítico, vemos mucha ley moral, donde nos prohíbe la hechicería, donde nos prohíbe el fraude, donde nos prohíbe el secuestro, donde nos prohíbe muchísimas cosas. Dios habla de lo que es bueno y lo que es malo. Eso se llama ley moral de Dios. Y esa ley moral, es importante que lo tengamos claro, esa ley sí continúa vigente. La ley moral nos dice cuál es el comportamiento aceptable ante los ojos de Dios y cuál es el comportamiento inaceptable ante los ojos de Dios. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Ahora volvemos al contexto del pasaje que leíamos de Jesús. Cristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley. ¿A qué ley se refiere? Solamente basta que revisemos el contexto de lo que está diciendo Jesús. Y el contexto es ojo por ojo, diente por diente, perdona, ama. Es ley moral. Todo el sermón del monte es ley moral. Está hablando de la manera correcta de vivir el ser humano. No habla Jesús de sacrificios, no habla Jesús de cuestiones civiles. Está hablando básicamente de la ley moral de Dios. Y en ese contexto él dice, yo no he venido a abrogar la ley.
yo he venido a cumplirla. Y el cielo y la tierra van a pasar, pero ni una jota, ni una tilde de la ley va a pasar sin que todo se haya cumplido. ¿Estamos comprendiendo? Cristo está viniendo a confirmar, a fortalecer, a reforzar la ley moral del Antiguo Testamento. Y tan Jesús lo hizo, que recuerda el Sermón del Monte que decía, oísteis que fue dicho, ¿te acuerdas? No matarás. Mas yo os digo que cualquiera que aborreciera a su hermano ya es un homicida. Y cualquiera que le diga fatuo o necio a su hermano es culpable del infierno, es reo de juicio eterno, decía. O sea, Cristo decía, no tienes que matar. O sea, no tienes que llegar a matar a alguien con que lo odies, con que lo aborrezcas, con que lo ofendas, con que lo lastimes con tu boca. Dios te ve como un homicida. O sea, Cristo no solamente vino a reforzar la ley de Moisés, sino vino a enseñarnos cuál es el verdadero espíritu de la ley de Moisés. Porque la gente se limitaba a decir, no, pues que no maté a nadie, pero golpeé a su esposa. Pero no la maté. La ley dice, no matarás. No la maté. Pues sí, pero no es nada más matar. Tú puedes lastimarla con tu boca, con tus actitudes, con tus reacciones, con tus palabras. Y eso ya es visto ante los ojos de Dios como el corazón de un homicida. Claro que vino a confirmar Cristo la ley moral. Es más, vino a explicarla, vino a perfeccionarla, vino a dar mayor claridad a la ley moral del Señor. Entonces, volvemos a nuestro punto. Es importante entender que la ley moral de Dios no ha sido abolida, no ha sido abrogada, sino continúa vigente hasta el día de hoy. ¿Qué es ley? Ley moral. Para poder entender lo que es la ley moral de Dios, debemos entender lo que significa la palabra ley. La palabra ley significa la voluntad de Dios, lo que a Él le agrada y lo que a Él le desagrada. Entonces, cuando entendemos en cuanto a ley moral, es lo que a Él le agrada de los actos del hombre y lo que a Él le desagrada, lo que Él le permite al ser humano hacer y lo que Él prohíbe que los seres humanos hagan. Esto es ley moral de Dios. Ley implica obligatoriedad, es decir, que es algo obligatorio. No es una sugerencia de Dios, no es una opinión de Dios que si tú quieres puedes obedecerla, que si tú quieres puedes caminar en su ley. No, al llamarse ley moral de Dios es obligatorio, no es un consejo de Dios, no es una opinión y tú puedes decidir obedecerla o no obedecerla. No es una sugerencia de Dios, es una ley que Dios ha dejado. Y si no se cumple como es ley, ¿y por qué es ley? Obviamente hay daños, hay consecuencias. Y por eso Dios la ha puesto como ley. Vamos a entenderlo un poquito más. Por ejemplo, en nuestro país hay una ley que dice, de 5 de la mañana a 11 de la noche, los carros no deben pasarse la luz roja de los semáforos. ¿Sí? Es lo que dice la ley. Bueno, ¿por qué lo dice la ley? ¿Lo dice nada más porque sí? ¿Porque le dio la gana a la autoridad o al presidente o a la Cámara de Diputados, senadores? No. ¿Por qué lo ponen? Porque es para el bien de la sociedad, para el bien del funcionamiento del país. ¿Qué pasaría si no hubiera semáforos? O si la gente se pudiera pasar con el rojo, con el amarillo, con el verde. Pues estaría un caos la ciudad, habría muchos accidentes, habría mucho muerto. ¿Por qué? Porque sería una anarquía, no habría autoridad, no habría ley. ¿Sí? Entonces, la ley tiene un propósito, el bien de la sociedad. Exactamente igual, la ley moral de Dios tiene como propósito el bien de la sociedad. Y cuando alguien no obedece la ley moral de Dios, genera daño a la sociedad, genera daño a su prójimo y a las personas que viven a su lado. Vamos a aplicarlo. Un marido, un esposo que no obedece la ley moral de Dios que dice no adulterarás, ¿qué produce? ¿Produce dolor en su esposa? ¿Produce heridas? ¿Destruye su hogar? ¿Destruye a sus hijos? ¿Debilita a la familia y el matrimonio como la base de la sociedad? ¿Fomenta que otros hagan lo mismo que él? ¿Promueve la inmoralidad? ¿Promueve el libertinaje? Y hace que la sociedad se corrompa. ¿Promueve las enfermedades venéreas? ¿Promueve muchas cosas malas? ¿Qué genera? El desobedecer la ley moral de Dios genera un daño a la sociedad. Es decir, ley es ley
porque es para el bien de los seres humanos. Y cuando no se obedece, genera un daño a la sociedad. Y por eso es obligatorio. Por eso no es una cuestión de que si quiero o no quiero. Ley tiene característica o implica obligatoriedad. ¿Qué más? La palabra ley nos deja ver otra cosa. Que si no la obedecemos, va a haber una pena. Va a haber un castigo. Porque no es sugerencia. No es una posibilidad que tienes. Es una obligación el cumplirla. Y cuando alguien decide no obedecer la ley moral de Dios, hay penas y consecuencias por ello. Es decir, así como si alguien decide pasarse el semáforo en rojo a las 3 o 4 de la tarde, si lo ve una patrulla, un policía, lo puede parar, le puede levantar quizá una infracción, puede tomar medidas para con la persona. Si no tiene licencia, toma otras medidas. ¿Por qué? Porque son leyes y es obligatorio. Y si las transgreden o las infringen, hay una pena, hay un castigo, hay una multa. Bueno, con la ley moral de Dios no es diferente, es exactamente igual. Cuando alguien rompe el mandamiento de no adulterarás, cuando alguien rompe el mandamiento de no mentirás, cuando alguien rompe el mandamiento de perdona y no perdona, o sea, deja de perdonar cuando debería de perdonar. Cuando alguien rompe el mandamiento de no codiciarás la casa de tu prójimo o el carro de tu prójimo, etcétera, está pecando en contra de Dios. Y entonces viene una pena divina, una pena de parte de Dios, se hace acreedor a una pena. Y la palabra de Dios dice que el romper la ley lleva a la gente a la muerte espiritual, a la separación de Dios con el hombre. Dios se aparta del hombre cuando el hombre rompe la ley moral de Dios. Y segundo, hay otra pena. La paga del pecado es muerte. No solamente muerte espiritual aquí en la tierra, sino muerte eterna. Cuando el hombre muere, después de morir al cuerpo, el hombre es eternamente separado de Dios por haber decidido quebrantar los mandamientos morales del Señor, que están escritos en su palabra. Esta ley moral de Dios no fue o no comenzó en el monte del Sinaí con los 10 mandamientos. Esta ley moral de Dios es eterna. Siempre ha existido. Las leyes de Dios, morales, físicas, etcétera, siempre han existido y son necesarias para que funcione toda la creación. Por ejemplo, hay leyes en la física, hay leyes en la genética, hay leyes en la biología, hay leyes en las diferentes ciencias o ramas de la ciencia. Y son leyes. Por ejemplo, la ley de la gravedad es una ley. Es algo que está establecido, que está estipulado. Y si la gente no entiende que hay ley de la gravedad y no la quiere respetar, pues van a haber consecuencias terribles. Hay leyes de la termodinámica, hay leyes de la genética, etcétera. Y son leyes que siempre han funcionado. La ley moral de Dios es igual. Es una ley que ha funcionado y va a siempre estar funcionando porque es necesaria para el buen funcionamiento de la sociedad y de la creación de Dios. Las leyes son necesarias y son indispensables. Y de hecho, mucha gente el día de hoy, por quebrantar la ley moral de Dios, han generado muchísimo daño. ¿Tú crees que habría la corrupción que hay el día de hoy si la gente obedeciera la ley moral de Dios? La respuesta es obvia. Si los políticos, muchos de ellos, supieran que la Biblia dice no robarás, no mentirás, y lo obedecieran, ¿qué pasaría? Pues se acaba la corrupción. Si la gente obedeciera la ley moral de Dios, ¿tú crees que habría secuestros? Si la gente obedeciera la ley moral de Dios, ¿tú crees que habría violaciones y abuso de menores? ¿No? Si la gente obedeciera la ley moral de Dios, ¿tú crees que andarían mintiéndose los unos a los otros? No habría esto. ¿Y qué sería la tierra? ¿Qué sería el mundo sino un paraíso? Donde todos respetarían y amarían a su prójimo, porque la ley moral de Dios se resume en el amor. El que ama no mata. El que ama a su prójimo no lo engaña. El que ama a su prójimo no lo va a secuestrar. El que ama a su prójimo no lo va a corromper o no le va a ofrecer a que caiga en un fraude, etc. Porque el cumplimiento de la ley está en el amor. Entonces, la ley de Dios es algo necesario, es algo indispensable, es algo que si no estuviese vigente sería un caos. Vayamos entendiendo la proposición de esta gente. El cristiano, como está en la gracia,
ya no tiene que obedecer la ley moral de Dios. ¿A qué están llevando? Están llevando precisamente a que la gente viva como quiera vivir, licenciosamente, desordenadamente, pecando, fornicando, adulterando, mintiendo, peleándose y llamándose cristianos. ¿Tú crees que esto es compatible con el cristianismo? De ninguna manera. Es una contradicción. Es una aberración. Es un engaño. Es un error doctrinal. Es una herejía. Porque Dios no puede abrogar su ley moral. ¿Estamos comprendiendo? A ver, levantamos nuestra mano, estamos comprendiendo. Porque es un poco teológico este estudio, pero creo que es importante. Ok, qué bueno que está entendiendo. Es importante que lo entendamos. Porque si no comprendemos la importancia de la ley, el beneficio de la ley, las virtudes de la ley, no vamos a entender lo contradictorio que es esta doctrina, lo contradictoria que es esta doctrina de decir que ya no tenemos que guardar la ley moral de Dios. Vamos al Nuevo Testamento y vamos a ver cómo la palabra de Dios sí confirma la ley moral. Gálatas 5:19 es un pasaje que muchos conocen. Dice la Biblia: y manifiestas son las obras de la carne, son evidentes, son visibles las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, son prohibiciones, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, meter cizaña, meter división entre las personas, herejías, envidias, homicidios, borrachera. La borrachera no es una enfermedad, es un pecado, de acuerdo a la Biblia. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué estamos viendo aquí? Si no es que ley moral. Es el apóstol Pablo hablando acerca de la ley moral de Dios y diciendo: mira, los que rompan la ley moral de Dios y forniquen y adulteren y roben y anden peleándose y no perdonen a su prójimo y anden de envidiosos o anden codiciando lo del prójimo o causando problemas entre la familia, poniendo a uno en contra del otro o ingiriendo bebidas alcohólicas o drogas o lo que sea, o en orgías, en fiestas del mundo, etcétera. Dice, va a haber una pena. No heredarán el reino de Dios. ¿Qué vemos aquí? Sino ley moral. El apóstol Pablo está corroborando la ley moral que fue hablada por Moisés y está confirmando que es vigente para nosotros. ¿Cómo es posible que haya cristianos que digan que ya no tenemos que obedecer la ley moral de Dios cuando es clarísimo que sigue vigente y que si no la guardamos no vamos a ir al cielo? Al contrario, nos vamos a perder y nos vamos a condenar eternamente. ¿Sí? Vamos a ver otro pasaje, Apocalipsis 21:8. Recordamos que estamos estudiando el Nuevo Testamento. Para aquella gente que dice, no, es que en el Nuevo Testamento es la gracia y ya no tenemos que obedecer la ley moral. Pues, ¿qué es esto? Nuevo Testamento y es ley moral de Dios. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes. Aquí es importante mencionar, la cobardía es un pecado. El otro día una persona pasó conmigo y me decía, es que tengo miedo, tengo temor de estar pecando en contra de Dios, porque tengo mucho miedo de algo. Y yo le decía, es que miedo y cobardía no es lo mismo. Alguien puede tener miedo y no ser un cobarde. Y alguien puede tener miedo y ser un cobarde. ¿Sí? O sea, por ejemplo, vamos a poner un caso. Un papá le dice a su hijo, ¿sabes qué? Te prohíbo que seas cristiano. Y si caminas con Dios y vas los domingos a la iglesia y cambias como estás cambiando, te va a ir mal y te voy a golpear. Te voy a correr de la casa y te va a ir muy mal. Bueno, a ese hijo le puede dar miedo y de repente se pone a temblar y dice, híjole, va a estar dura la cosa, pero me voy a parar firme por Cristo. Y persevera, tiene miedo, pero independientemente del miedo, él sigue caminando con Cristo. ¿Fue cobarde? No, no fue cobarde, tuvo miedo, pero ese temor no lo llevó a la cobardía. La cobardía es cuando ante el miedo uno desobedece a Dios. Es un pecado. O sea, cuando ese miedo te lleva a desobedecer a Dios. Como que de repente un marido le diga a su mujer, te prohíbo que seas cristiana, porque si no te vas a meter en problemas, te voy a golpear si sigues yendo a ese lugar.
Eso puede producir miedo. Pero la mujer dice, no, yo voy a seguir yendo. Aunque me golpee. Pues si me golpea, pues puedo ir ante las autoridades, levantar una denuncia. Dice Romanos 13 que Dios ha dejado a las autoridades para protegernos. ¿Lo puedo hacer? Sí, sí lo puedo hacer. ¿Peco? No, no peco. Dios dice que es a lo correcto. Pero yo no voy a dejar de buscar a Dios. Porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aunque sea mi marido, sí, es mi marido, tengo que sujetarme a él, dice la mujer. Pero en todas aquellas cosas sean buenas. Pero si me pide que peque, pues no tengo que someterme a él. Al contrario, tengo que obedecer a Dios. ¿Estamos comprendiendo? Entonces la mujer se para por la verdad, es firme. ¿Pecó? No, no pecó, aunque tenía miedo. Pero si la mujer ante la amenaza del esposo dice, no, pues ya no voy, es que muchos problemas, se enoja. No, es que la verdad es que pues no, está con la cara seria todo el día, ya no me habla, ya no me da el gasto como antes. Y para evitar problemas, pues ya mejor no voy a la congre. Ya no voy a la iglesia, ya mejor aquí en mi casa me quedo, orando. Cuando dice la Biblia, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. No dejes de congregarte, es un mandamiento moral también. Porque si pecaremos voluntariamente, dice la Biblia, es decir, la palabra de Dios manda que nos congreguemos. Entonces la mujer humanista dice, no, pues como está enojado mi esposo, pues ya mejor no voy. Cobardía. Ahí sí es cobardía y ahí sí pecó. Y dice la Biblia, los cobardes, los incrédulos, los que andan dudando de Dios, los abominables, los que hacen abominaciones, los homicidas, los que matan a su prójimo, o los que lo ofenden con la boca, lo destruyen, lo humillan, dañan a la gente con su boca y con sus actos, los homicidas, los fornicarios, los que andan teniendo relaciones sexuales prematrimoniales, ahí abrazándose, besándose sin estar casados, fornicarios, los hechiceros, los que andan ahí jugando a la ouija, ahí yendo a las limpias, ahí consultando al zodiaco, al horóscopo, ¿sí? Los hechiceros, está prohibido en la Biblia todo eso. Los idólatras, los que adoran imágenes, los que se inclinan delante del yeso, del palo, de la piedra, de los muñecos que tienen manos y no pueden palpar, pies y no pueden caminar. Idolatría es un pecado. Los idólatras, pero no solamente los que tienen ídolos a la forma de la religión católica, sino los idólatras que tienen cosas antes que Dios. Mi casa, mi trabajo, mi carro, mi reputación, mi cuerpo. Idolatría, están poniendo a cosas antes que a Dios. Dice la palabra, los idólatras y todos los mentirosos, la gente que no habla verdad con su boca, la gente que engaña, sean mentiras rojas, moradas o blancas o como quieras, porque la Biblia no marca colores y cualquier mentira es mentira. Dice, los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y yo vuelvo a preguntar, ¿no es esto ley moral? Claro que es ley moral. Está diciendo, no forniques, no mientas, no robes, no practiques hechicería, no practiques idolatría, no seas cobarde, no seas incrédulo, porque si lo eres, te vas a perder eternamente. Y tu parte será en un lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué es esto sino ley moral? Que está mandando algo y si lo quebrantas, te está hablando de un castigo que vendrá. Y vuelvo a preguntar, ¿está vigente la ley moral? Claro que está vigente. Todo el Nuevo Testamento confirma que está vigente la ley moral de Dios. ¿Qué Biblia tendrán aquellos cristianos que dicen que ya no tenemos que guardar la ley moral de Dios? ¿Sabes qué Biblia? La Biblia guardada en el librero. Es la que tienen, que jamás estudian, que jamás leen, que jamás revisan, que está llena de polvo, que ni está subrayada, ni apuntes tiene, ni nada, ni la han leído completa una sola vez. Esa es la Biblia que tienen, la Biblia arrumbada. Y por eso no conocen la palabra de Dios, que nos deja ver claramente que la ley moral de Dios es eterna. Y el cielo y la tierra pasarán, pero la ley de Dios se va a cumplir. Amén. Es lo que dice la Biblia, es lo que dice la palabra. ¿Cuáles son algunos de los pasajes que emplean? Porque es curioso, pero aún utilizan textos bíblicos para querer argumentar que ya no tenemos que guardar la ley moral de Dios. ¡Qué contradicción! Toman por ahí 1, 2 o 3 pasajitos, todos torcidos, todos mal interpretados, todos forzados así para confirmar su tesis, y no estudian toda la Biblia, que nos habla acerca de la ley moral de Dios como algo muy importante y muy valioso,
Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, como lo acabamos de revisar ahorita. ¿Sí? Vamos a ver algunos de los pasajes que emplean. Gálatas 3:13. Es un pasaje del apóstol Pablo. Gálatas 3:13. Dice la Biblia. Es Pablo escribiendo a la iglesia de los cristianos en Gálatas, en Galacia. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces ellos dicen, no, es que la ley es una maldición. Entonces Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces ellos dicen, esto es una maldición, la ley, la Biblia es una maldición. Entonces nos redimió de ella. Así ya no sirve para nosotros. Ya no tenemos que obedecerla, es lo que ellos quieren interpretar. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y de ahí ellos quieren decir que ya no tenemos que guardar la ley moral de Dios, porque es la maldición, la ley moral. Entonces, como es la maldición, Cristo nos redimió de ella y ahora ya no tenemos que obedecerla. Ya no tenemos que sujetarnos a no matarás, no adulterarás, honra a tu padre y a tu madre. Ya no, ya fuimos redimidos por Cristo. Ahora podemos vivir como queramos, haciendo lo que queramos. ¿Será eso cierto? Pues claro que no. ¿A qué se refiere este pasaje? Cuando entendemos el pasaje, dice nos redimió, nos limpió, nos libró de la maldición de la ley. ¿A qué se refiere este pasaje? Vamos a dejarlo ahí. Se refiere a la maldición que ellos iban a recibir por haber roto los mandamientos de Dios. Si tú lees el libro de Deuteronomio, si lo has leído, decía todas las leyes y luego decía, si tú cumples los mandamientos de Dios y todas sus leyes, te vendrán estas bendiciones. Bendita será tu casa, bendito será tu vientre, bendita será tu entrada, bendita tu salida, bendita tu canasta. Serás prosperado, serás ayudado, saldrás con Dios, entrarás con Dios y comienza a hablar de todas las bendiciones que les vendrían a los israelitas por guardar la ley de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero después de que decía esto, comenzaba a decir, estas son las maldiciones si tú rompes los mandamientos de Dios. Y tú quebrantas la ley moral de Dios, te vendrán maldiciones. Maldita será tu ciudad. Maldito será tu campo, maldita tu canasta, maldito el fruto de tu vientre, maldito el fruto de tu tierra, malditas serán tus bestias, maldito tu entrar, maldito tu salir. Jehová te dirá con enfermedad, con ceguera, con peste, con sequía, con guerras, etc. Esa es la maldición de la ley. O sea, cuando alguien no la cumplía, venía la maldición sobre ellos. Pero ¿qué pasa con el cristiano? Aquel que estaba perdido en la maldición de la ley porque vivía mal. Cuando se arrepiente, cuando viene a Cristo y Cristo nos perdona, Cristo nos limpia y nos libra de la maldición de la ley. ¿Estamos comprendiendo? ¿Está diciendo que la ley es maldita? De ninguna manera. Está diciendo que nos libra Cristo de todas las consecuencias que nos iban a venir por haber roto la ley de Dios. ¿Qué manera de torcer la Biblia? ¿Qué manera de emplear pasajes mal contextualizados para decir que la ley de Dios es maldita y que ya no tenemos que cumplirla? Cuando leímos que la ley de Jehová, ¿qué es? Perfecta, pura, limpia, justa. ¿Será maldita la ley de Dios? De ninguna manera. Está hablando de la maldición que les iba a venir por causa de quebrantarla. Y Cristo vino a librarnos de la maldición de la ley. ¿En qué sentido? Él vino a borrar nuestros pecados. Él vino a borrar nuestras culpas. Y después de haber sido gente que no amó a Dios y que no le honró, solamente por la sangre de Cristo Jesús, hoy Dios nos ve como justos y nos libra de las consecuencias del pecado. ¿Se comprende? Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Y vamos a ver que el propio apóstol Pablo dice que la ley es buena, que no es maldita. Romanos 7:12. Es el mismo Pablo, que dice, de manera que la ley a la verdad es santa. El mandamiento es santo, es justo y es bueno. Entonces, ¿qué pasó con Gálatas? Pues que lo interpretan mal. Pues la ley no es maldita de ninguna manera, la ley es buena, es santa, es justa, sino que se refería a las consecuencias por la desobediencia a la ley moral de Dios. Ok, ese es un pasaje que ellos emplean. Vamos a ver otro.
Romanos 6:14, otro pasaje favorito y mal interpretado, mal estudiado de la gente que predica esta herejía. Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Curiosamente, no te leen la primera parte, ¿eh? O sea, no leen el pecado no se enseñoreará sobre nosotros, no te dicen eso. Nada más te dicen, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Solamente eso te leen. No te leen ni lo de arriba, ni lo de abajo. Solamente ese pedacito. Y de ahí sacan que ya no estamos en la ley, sino en la gracia, y que por lo tanto ya no tenemos que obedecer la ley moral de Dios. Cuando revisamos el contexto del pasaje, nos damos cuenta de que está muy mal interpretado. Porque un poquito antes dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, como diciendo, ¿qué dice el Pablo? Pues el pecado ya no te va a gobernar. Vas a ser libre del pecado, vas a poder obedecer, vas a poder amar, vas a poder caminar con Cristo. Porque ya no estás solamente caminando en el Antiguo Testamento de la pura ley, sino ahora estás en la gracia de conocer a Cristo, su amor, su sacrificio. Y por eso es más fácil vivir obedeciendo a Dios. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y luego dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, de ningún modo. Y el griego allí significa jamás. Pregunto entonces, ¿está aquí el apóstol Pablo diciendo que no tenemos que obedecer a Dios? No. Está diciendo solamente que ya no estamos viviendo solamente por puro mandamiento, sino que ahora vivimos por el amor a Cristo Jesús y por gratitud a lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y que ahora obedecemos, y ahora no matamos, y no adulteramos, y no fornicamos. ¿Pero por qué? Porque amamos a nuestro Salvador. Y porque Él dio su vida por nosotros. Y porque estamos en la gracia, que significa la gratitud a lo que Él hizo por mí. Y que me lleva a obedecerlo, pero por amor. Y no solo por mandamiento. ¿Estamos comprendiendo? Esto es la gracia y esto es la ley. Vamos a ver algunos pasajes más. Romanos 3:31. Aquí el apóstol Pablo confirma que el cristiano debe vivir obedeciendo la ley moral de Dios. Romanos 3:31 dice, luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera. ¿Invalidamos la ley moral? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, que la fe en Dios nos lleva a obedecer la ley de Dios. Que la fe en Cristo nos lleva a caminar obedeciendo sus mandamientos. Que la fe en que Él murió por mí y que Él me ha dicho que si yo lo sigo, que si me arrepiento, que si creo en Él, que si lo obedezco, voy a ir al cielo con Él. Esa fe me lleva a perseverar en su camino, en su amor y en su obediencia. Amén. Es la fe. La fe no nos lleva a anular o a invalidar la ley moral. Al contrario, nos lleva a cumplirla. Porque cuando confiamos en Dios, lo obedecemos. ¿Sí? Y esa gente que no lo obedece porque no confía en Él. No confía en que hay un cielo. No confía en que hay un infierno para los fornicarios, para los adúlteros, para los mentirosos. Y como no le creen en la palabra, pues se la vienen pecando. Pero los que creemos a Dios y a su palabra, esa fe nos lleva a obedecerle. Creyendo en sus promesas y también creyendo en sus advertencias. Porque Él es fiel y Él jamás va a dejar de cumplir su palabra. ¿Sí? Aquí hay otro pasaje pegado, ahorita lo vamos a leer un poquito más adelante, pero para que lo tengamos listo. Entonces el apóstol Pablo está diciendo lo contrario, que el cristiano confirma, corrobora, ratifica, certifica, aprueba, vive la ley de Dios moral. Porque cree en Dios, porque ama a Dios y porque está caminando en la gracia. Vamos a ver otros pasajes de la Biblia que nos confirman que estamos dentro de la ley moral de Dios y que debemos obedecerla. Santiago 2:8, el pasaje que estaba pegado. Este pasaje lo leímos creo que hace 15 días. Lo vamos a retomar. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores.
Porque cualquiera que guardare toda la ley, ¿a qué le está refiriendo? Ley moral. Pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Cómo sabemos que es ley moral? Porque el que dijo, no cometerás adulterio, ¿de qué está hablando? Ley moral. No está hablando de sacrificios, no está hablando de circuncisión, no está hablando de rituales, no está hablando de dejarse pelo largo, raparse como hacían los judíos. Está hablando de ley moral. No cometerás adulterio. También ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced. Juzgad como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? La ley de Cristo, la ley del amor, que lo hacemos libremente, por libertad, por amor, por lo que Cristo hizo por nosotros. Y Santiago confirma de que continuamos estando bajo la ley moral de Dios. Un pasaje más, 1 Corintios 9:20. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, versículo 9, capítulo 9, verso 20. Dice el apóstol Pablo, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, dice el apóstol Pablo, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Aquí el apóstol Pablo en el primer momento sí habla de la ley moral, diciendo, aunque yo no esté bajo la ley. ¿Qué pasaba con el apóstol Pablo? Que en momento dado él guardaba la ley ceremonial de los judíos para ganar a los judíos. De repente él obligó a Timoteo que se circuncidara. De repente él llegó y cumplió su voto y se rapó, dice el libro de los Hechos. Él guardó la ley ceremonial, ¿para qué? Para poder ganar a los judíos, aunque él no estaba bajo la ley ceremonial. Y dice la Biblia que él, aunque no esté yo sujeto a la ley ceremonial, pero luego dice, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley del amor, la ley que hemos estudiado. Oísteis que fue dicho, no adulterarás. Mas yo os digo que cualquiera que mide a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Esa es la ley de Cristo. Oísteis que fue dicho, no matarás. Mas yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, es la ley de Cristo. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, amad a los que os aborrecen, perdonad a los que os persiguen, orad, etcétera, etcétera. Esta es la ley de Cristo. Es la ley del amor. Y el apóstol Pablo decía, yo estoy bajo la ley de Cristo, bajo la ley moral. El cristiano debe seguir obedeciendo la ley moral de Dios. Romanos 2:13. Otro pasaje más. Romanos 2:13. Son versículos y textos que nos van a servir como fundamento para que demostremos que el cristiano sí tiene que guardar los mandamientos de Dios. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. No son los que escuchan. No son los que vienen el domingo solamente a aprender y a llenarse de doctrina. Ellos no son justos delante de Dios. Dice, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Quién es visto como justo? El hacedor de la ley. El que la pone en práctica, el que la obedece, el que camina siguiendo a Jesucristo. Otro pasaje más, Santiago 2:19. Vosotros veis pues que el hombre es justificado, atención, por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? No que seamos salvos por obras. No, la salvación es por fe. Pero la fe se confirma por las obras. Entonces las obras son el certificado, son la garantía de que alguien realmente creyó para ser salvo. ¿Sí me entiendes? Alguien que dice yo creo en Dios,
pero no lo obedece, su fe es muerta, su fe no sirve. Ese hombre realmente no cree en Dios. Pero el que dice, yo creo en Dios y obra de acuerdo a la fe, obedece, ama, sirve, perdona, no miente, no adultera, sus obras lo están justificando, porque se ve que su fe que tuvo en Dios era una fe genuina. ¿Estamos comprendiendo? O sea, tiene que haber obediencia, tiene que haber rectitud, porque Dios ve la rectitud y la obediencia como una confirmación de la fe en Dios, de la fe para salvación. ¿Qué podemos concluir? Que el cristiano continúa bajo la ley moral de Dios, pero no la cumple solamente por mandamiento. Es que Dios dice que no debo matar, pues no tengo que matar, bueno, pues ni modo, no voy a matar. Es que Dios dice que no debo hacer esto, bueno, ya ni modo, no lo voy a hacer. No lo hace por ley. Ahora en la gracia lo hace por gratitud, lo hace por amor, lo hace porque Cristo lo ha seducido con su sacrificio, con su vida, con lo que Él ha hecho por nosotros. Y ahora el cristiano continúa bajo la ley moral de Dios, pero no solamente por el puro mandamiento y la ley, sino por gratitud, por amor. Ahora vive obedeciéndola, confirmándola y guardándola. Concluimos también que el cristiano que está en la gracia, sí está bajo la ley moral de Dios, y si la guarda por amor. Concluimos también que la ley moral de Dios es una bendición, no es una maldición, es una bendición. Y es para el bien de la sociedad, para el bien de los seres humanos. Y esta ley moral de Dios es buena, es perfecta, es santa, es pura. Y es una muestra del amor de Dios para con nosotros. Y quiero que concluyamos este estudio poniendo una vez más el pasaje del Salmo 19, versículo 7 y versículo 8. Fue el pasaje con el cual comenzamos. Salmo 19, versículo 7, verso 8. La ley de Dios, la ley de Jehová, es perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque convierte el alma. Cuando alguien aprende a amar la ley moral de Dios, aprende a valorarla, la estudia, ¿sabes a qué te lleva? A la conversión, a caminar con Dios. Por eso la gente que no estudia la Biblia es muy indiferente a las cosas de Dios. Pero la gente que estudia la Biblia, su alma es atraída a Dios. La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. Te lleva a buscar a Dios, te lleva a caminar con Él. La ley de Dios, voy a parafrasear, es fiel, que hace sabio al sencillo. Cuando alguien aprende a vivir de esta manera como Dios lo marca, será tenido por sabio. Hace sabio al sencillo. Lo lleva a saber resolver problemas en su casa, con su esposa, con sus hijos, en el trabajo, en la calle. Hace sabio al sencillo. Porque en la palabra de Dios vienen todos los consejos, los mejores consejos que el hombre necesita para poder resolver cualquier problemática, cualquier prueba y cualquier dificultad. La ley de Dios, dice la Biblia, es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Dios es recta, que alegra el corazón. Aquel que obedece la ley de Dios va a ser feliz. El que es fiel a su mujer es feliz porque tiene un matrimonio estable. El que no engaña, el que no roba en el trabajo es feliz porque no tiene que estarse escondiendo y preocupado de que lo agarren. El que perdona es feliz porque no hay odios, no hay amarguras y es libre. Pero aquel que desobedece la ley moral de Dios no es feliz, es infeliz. El adúltero es infeliz porque ve cómo desbarata a su familia, porque ve cómo dañó a la gente que él dijo un día amar, porque él ve la consecuencia de su pecado. El ladrón es infeliz porque no tiene paz, porque anda siempre escondiéndose, porque sabe que un día lo van a agarrar, porque sabe que un día la justicia de la tierra o la divina
lo va a atrapar y por eso no hay felicidad. Y aún lo que tiene lo gasta y ni lo disfruta porque no es feliz, porque no tiene a Dios en su corazón. Pero aquel que vive los mandamientos de Dios, dice la palabra, que es recto, que son rectos, la ley de Dios es recta, que alegra el corazón, lleva a la persona a la alegría, a la felicidad. La ley de Dios es pura, que alumbra los ojos. La palabra de Dios, cuando la estudiamos, nos abre los ojos, nos deja entender quién es Dios, nos deja entender cómo es Dios y nos deja ver que Dios es un Dios perfecto, un Dios bueno y un Dios que ha dejado mandamientos puros, santos, perfectos, inmejorables. ¿Y para qué los ha dejado? Para tu bien, para mi bien, para el bien de la sociedad, para que puedas conocerlo a Él, para que te salves y para que puedas ir con Él eternamente. Esta es la ley de Dios. Y por eso decía el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y también dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz hay para los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Amén. Vamos a estar de pie y vamos a terminar esta reunión alabando a nuestro Dios. ¿Es el cristiano obligado a obedecer la ley moral de Dios? Claro que sí. Pero no lo hace por obligación, no lo hace a la fuerza como un yugo. Lo hace por amor a Dios y lo hace entendiendo que es lo mejor que puede hacer. Que es el mejor camino que pudiera haber escogido. Porque la ley de Dios es santa, es buena. El mandamiento es perfecto, santo y puro. Gloria a Dios por su ley, que es una bendición. Vamos a terminar esta reunión alabando a nuestro Dios. Este canto dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has traído vida. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has traído vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Yo no me apartaré, tuyo soy, sálvame, porque he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, porque yo te obedeceré. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has traído vida. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, tu palabra. Y lumbrera mi camino. Y lumbrera mi camino. Yo no me apartaré. Yo no me apartaré. Nunca jamás me olvidaré. Nunca jamás me olvidaré De tus mandamientos. De tus mandamientos, porque con ellos me has traído vida. Lámpara es a mis pies tu palabra, tu palabra. Lumbrera mi camino. Y lumbrera mi camino. Yo no me apartaré. Tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. Sálvame, Sálvame, porque yo he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, Sálvame, porque yo te obedeceré. tuyo soy, sálvame, porque he buscado tu rostro. Tuyo soy,
sálvame, porque yo te obedeceré. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has traído vida. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Yo no me apartaré. Tuyo soy, sálvame, porque yo he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, porque yo te obedeceré. Tuyo soy, sálvame, porque yo he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, porque yo te obedeceré. Porque yo te obedeceré. Porque yo te obedeceré. Porque yo te obedeceré. Padre, tu ley es perfecta, Señor. Tu ley es fiel, tu ley es recta y pura, Señor. Tu mandamiento es justo, recto y bueno, Padre. Oh Padre, queremos aprender a levantar tu ley, tu palabra, Señor, en donde tú la has puesto, Señor. Valorarla, amarla, Señor. Que como decía el salmista, Señor, oh cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Para que se cumpla tu palabra, Señor, que dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Y no hay para ellos tropiezo. Oh Señor, queremos caminar en tu ley por gratitud, Señor, por amor, entendiendo que tu ley siempre será lo mejor para nuestras vidas, Señor. Oh Padre, qué contradictorio es pensar lo que esta gente predica, Señor, de que el cristiano ya no tiene que guardar la ley moral, cuando está perfecta, Señor, cuando es tan buena, tan pura, tan limpia, cuando el mundo sería un paraíso, Señor, si la gente la guardara. Por eso el día de hoy vemos tan malos testimonios, Señor, en gente que se llama cristiana, porque se ha engañado pensando que ya no tiene que obedecer tu ley, Señor, cuando Cristo mismo, tu Hijo, vino a cumplir tu ley. Oh Dios, gracias por hablarnos. Gracias por alumbrarnos, Señor, como dice tu palabra, que tus preceptos son puros, que alumbran nuestros ojos, Señor. Gracias por alumbrarnos, Señor, y gracias por dejarnos ver que eres un Dios bueno y un Dios que has dejado leyes buenas, leyes perfectas, leyes rectas, leyes puras, y que tienen como propósito que caminemos contigo, que te amemos, que te sirvamos y que vayamos contigo eternamente, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor.